Hola, bienvenidos a InfoAR. ¿Hace cuánto estás en la calle vos? Y ahora hace 151 días, junto con toda mi familia. Nosotros lo que deseamos es volver a comer en una mesa con 4 sillas. Es muy triste, muy triste. La gente me ve siempre llorando, pero Hay que estar en tu lugar, Oscar. es una angustia de muy adentro. Nos tocó un momento muy grave donde nosotros ni soñábamos con esta situación. Esto que nos pasó a nosotros a los 4. ¿De qué laburaban, Iríamos a Andy? las 9, porque éramos 5 animales y 4 personas. Le puede pasar a cualquiera, cualquiera. Hoy les traemos las novedades más importantes del día para los jubilados y pensionados. El creciente endeudamiento de los adultos mayores vuelve a encender las alarmas, con millones de jubilados que aseguran recurrir a créditos y tarjetas para poder cubrir necesidades básicas. Detrás de estas cifras aparece una realidad económica que puede ser mucho más grave de lo que muestran los números oficiales. El bono de 70.000 pesos permanece congelado desde hace más de 2 años, mientras los precios continúan aumentando y reducen cada vez más su poder adquisitivo. Con ingresos que seguirían sin alcanzar los 500.000 pesos junto al bono, muchos jubilados enfrentan una situación límite al momento de decidir cómo distribuir su dinero entre alimentos, medicamentos y otros gastos esenciales. El endeudamiento también comienza a convertirse en un círculo difícil de romper, cuando los créditos, préstamos y tarjetas dejan de ser una ayuda temporal y pasan a sostener los gastos cotidianos. A esto se suman consecuencias que van mucho más allá del dinero, como angustia, pérdida de tranquilidad y, en algunos casos, la necesidad de volver a trabajar pese a la edad. La situación expone un problema que permanece cada vez más presente pero que no siempre recibe la atención que merece. Parte de la crisis económica estaría trasladándose directamente a las deudas de los jubilados y sus familias. Cuando los ingresos no alcanzan, las consecuencias pueden extenderse rápidamente al hogar y afectar incluso necesidades tan básicas como los servicios y la alimentación. Por eso, suscríbete al canal para estar siempre informado, apóyanos con un me gusta y deja tu valiosa opinión en la sección de los comentarios. Empecemos. Lo que le está pasando, ¿no?, a un montón de personas en la Argentina. Los jubilados son 7 millones. Somos 40 y pico, 45 millones de personas, 7 son jubilados, con lo cual atención con este sector, porque es una porción grande de la población. Recibo a mi próximo invitado, Cristian D'Alessandro. Él es abogado y además especialista, por supuesto, en temas previsionales. Gracias, Cristian, por Gracias venir. por invitarme. Bueno, qué tema, ¿no? Qué difícil está. Esta semana dábamos con la inflación, el aumento de las jubilaciones en septiembre, que todavía la mínima con bono y todo no va a llegar en septiembre a los 500.000 pesos. Así es, con el bono incluido que está congelado de hace 2 años y pico. Mira, yo hice el cálculo y lo Marzo del año de cuando asumió Milei del 24. Con lo cual en septiembre cumple el bono 2 años y medio, es casi un cumpleaños al que no querría. Bueno, porque esto hay que saberlo explicar un poco, ¿no? El dilema del gobierno cuando asumió, y esto porque me lo dijeron de buena fuente dentro del gobierno, sí, era qué hacer con el bono, si lo sacaban o lo dejaban. Algunos decían sacarlo directamente y se impuso esta fórmula, ¿no? Dejarlo, pero que se vaya licuando a que esos 70.000 pesos equivalgan a 2 caramelos. Claro. Y es lo que privilegió. Entonces, hoy tenemos un bono de 70.000 pesos congelado de más de 2 años y una jubilación que en septiembre, como bien dijiste, con el bono incluido no va a llegar a los 500.000, pero ni siquiera a los 499.000 pesos, 498.000 y monedas. Sí. Eso hace que los jubilados ya directamente, como ya estoy diciendo porque lo veo, no es que, bueno, antes decían o como o compro los remedios. Hoy directamente ni uno ni la otra y encima con una deuda que hoy yo lo estaba escuchando antes de venir, el tema de las tarjetas y la morosidad, el pago mínimo de las tarjetas en los jubilados que ya sacaron un crédito en el banco porque ya lo tenían, algunos otros vienen con el rezago del crédito de ANSES.
O sea, un crédito que antes se daba, que antes que asumiera Milei, que lo siguen pagando en 60 meses. Lo que la oposición, o bueno, en realidad el gobierno en este momento, la oposición en aquel entonces llamaba el plan platita, ¿no? Claro. Que fue frente a un crecimiento descontrolado de la inflación, salir a ponerle un poco de plata a la gente para que pueda comer. Y hoy siguen pagándolo porque Claro, las cuotas son retiro 60 meses. Y ANSES te lo retiene. Te lo retiene. Claro. Más Con lo cual, digo, esto también está bueno, perdóname que te Sí. interrumpa, pero lo que digo es, esto está bueno porque te da cuenta de que el Estado puede prestarle plata a la gente Pero- y cobrársela de manera compulsiva. Obvio. Y ahora, si no querés, te pierde. explico Dale. cómo se podría, ¿no? Pero por supuesto hay que ser gobierno, hay que ejercitar políticas Hacete un públicas. partido político y así. Y bueno, la realidad es, por un lado, tenés el que ya está pagando el crédito ANSES, luego sacó un segundo crédito en el banco, bancos o financieras que no te descuentan por recibo, sino por fuera, te lo chupan igualmente del haber, porque es compulsivo, pero no figura en el recibo de haberes, entonces ya vienen con 2 o 3 créditos de descuentos. Quien no paga moratoria, además. Además, pero olvidemos no la moratoria, vamos a los créditos. Entonces, ¿qué sucedió? Tenían la tarjeta de crédito que te daban los bancos, te daban antes de este gobierno, te daban tarjeta de crédito, a los jubilados lo mismo, con un monto a lo mejor, no sé, de 500.000 pesos De compra total. Claro, ¿qué pasa? Empezaron a usar esa tarjeta de crédito para comprar remedios, alimentos, pero no pagaron el total. Entonces ya vienen con créditos acarreados. La tarjeta que la van pagando en cuotas al mínimo. Claro, llega un momento que la tarjeta de crédito ya no te da crédito porque no pagaste la cuota, entonces esos 500.000 pesos que tenía de base no te financian más. Entonces te quedaste sin el financiamiento del alimento, de los remedios, etcétera, con la deuda de la tarjeta y con las deudas de los créditos que tomaste, más todos esos pequeños créditos, o no tan pequeños, que le tomaste al pariente que te prestó el cuñado, la hija, el hijo. Y aunque a lo mejor a eso no se lo tenés que devolver hoy, la angustia que genera, el dolor que genera, que está provocando una gran depresión y además, bueno, la salida compulsiva de adultos o personas mayores con necesidad de trabajar. Que no está mal si tienen que trabajar porque quieren. Mirta Legrand, Susana Jiménez, Moria Kazán. Pero no todos son Moria, Susana y Mirta. Totalmente. Mira, vamos a ponerlo en números, así lo tenemos preparado. La cantidad de jubilados que también engrosan el número que llega a 20 millones de personas endeudadas en la Argentina. Más de 4 millones de los jubilados, te dije que son 7 millones. Es decir, más de la mitad están endeudados. Sí. Y esa deuda que tienen son tan dispersas y tan acuciantes que la deuda en sí de los 4 millones, yo te diría que incluso puede ser más, porque el relevamiento se toma sobre los jubilados que pertenecen al ANSES, pero hay una larga, no tanta, pero una larga lista de jubilados que pertenecen a las cajas provinciales. Claro. Y el relevamiento a lo mejor no se toma. Incluye, claro. Entonces, y se toma sobre deudas que están comprobables a través de... en el sistema financiero. Claro, pero ¿y la deuda con el chino de la esquina? Claro. La deuda con el pariente que les prestó para poder comprar un remedio. Mira, yo... gracias a Dios, tengo el honor de hacer el programa de radio en la noche en la 750. Bien. En Radio 750. Ayer, o sea, hoy a la madrugada, una señora escribe, desesperada, el marido 64 años. 64. 64. Le falta un año para jubilar. Sí. Trabajaba, tenía un trabajo, pero claro, como no les alcanzaba, empezó a hacer changas de cortar los árboles, el pasto. Se subió a un árbol, se cayó, se quebró la cadera. La mujer, unos años menos que él, con un hijo de 13 años, quedaron sin trabajo él, ella tuvo que dejar el trabajo que era de repositora de supermercado para cuidarlo, estuvo como 3 meses internado, esa mujer había dejado de pagar todo,
no tenía agua, le habían cortado el agua, porque encima te cortan los servicios básicos. El agua antes no te cortaba. Y ahora sí. Y estaba desesperada pidiendo ayuda. Lo cual indica que lejos de simplemente reclamarle, como decían ahí, a algún gobierno, no, vienen reclamando ciertos temas a todos los gobiernos. Lo que no se puede ocultar es el agravamiento de la situación que ha ocurrido en estos 2 años y medio, que ha llevado a un cuadro extremo. Y esto es lo que creo que tenemos que tomar en cuenta, porque mientras acá se hacen los ofendidos, se retiran, etcétera, lo que tenemos es miles y miles de jubiladas y jubilados que están falleciendo, porque no tienen las prestaciones de salud elementales. Y ese tema no se puede ocultar. Como no se puede ocultar que la jubilación ha quedado en niveles que son peores que la indigencia. Entonces, aquí la propuesta y los planteos que vienen a hacer los adultos mayores, los integrantes de las organizaciones que todos los miércoles se movilizan y se bancan la represión del gobierno de Milei, es que se tomen las medidas de emergencia que corresponden. En primer lugar, el aumento inmediato de las jubilaciones, la restitución de la moratoria para que efectivamente todos aquellos que están quedando sin trabajo, todos aquellos que están quedando por fuera de la posibilidad de acceder a una jubilación puedan hacerlo, porque de lo contrario lo que está ocurriendo es que se condena a los adultos mayores a la completa indigencia, porque no todos tampoco pueden acceder a los 70 años a la PUAM, porque justamente como es una prestación hay que cumplir ciertas condiciones, no es de carácter universal, como sí lo es una jubilación cuando se cumplen las condiciones, y en este sentido es el otro planteo. El tercer planteo de emergencia es que se restituyan las prestaciones, porque a pesar de que acá hablaron de una auditoría, yo quiero recordar que las auditorías, que acá también hemos tenido que soportar las explicaciones sobre las personas con discapacidad, después resulta que gran parte de todas las cosas que decían que habían encontrado no las encontraron. Pero esa es la excusa para recortar las prestaciones. Entonces, ordenamiento nada. Acá no están ordenando nada. Como acá se denunció, están cerrando lo que funcionaba relativamente bien. Se denunció el caso del hospital de Burlingame y están sosteniendo las prestaciones con sobreprecios, como denunciaron acá, por ejemplo, para el caso de Tierra del Fuego y tantos otros lugares. Y a los médicos de cabecera que denuncian esta situación, que han denunciado el cuadro de situación de la cápita insostenible para la actividad, que los atrasos en los pagos, etcétera, los han castigado quitándole gran parte de los pacientes que tenían para la atención. Entonces acá, como nosotros lo hemos planteado en proyectos de ley que retoman este reclamo de todos los miércoles, se necesitan una serie de medidas de emergencia que por supuesto el gobierno de Milei no piensa tomar, pero se lo tenemos que exigir y por supuesto con la lucha se lo tenemos que imponer, porque claramente han recibido con todos los honores a Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional y demás, que entre otras cosas lo que vino a pedir es más ajuste estructural, o sea, una reforma de fondo al régimen previsional para seguir sacando de allí los recursos para el pago de la deuda. Mientras tanto, en las provincias, en muchas de las que no transfirieron las cajas, siguen avanzando las modificaciones del régimen previsional. El más reciente es Entre Ríos, pero vino Córdoba, vino Santa Fe, por supuesto con represión, por supuesto incrementando los aportes que hacen los trabajadores activos y los jubilados. En Entre Ríos, el nivel de aporte es del 19% del salario. Es realmente un escándalo, porque se han robado los fondos de las cajas y pretenden que sean los trabajadores activos y jubilados los que carguen con ese muerto, que es lo que verdaderamente ha sido el resultado de los gobiernos. Entonces, sumado a esas medidas de emergencia, está el planteo de la normalización de una buena vez del PAMI. Porque acá el tema es que justamente se pueden tomar medidas que no corresponden hacia los beneficiarios, porque justamente no se cumple
que sean los jubilados y los trabajadores activos los que ocupen la mayoría del directorio del PAMI. Entonces siempre hay una excusa para no normalizar el PAMI, pero la realidad es que se reclama de una buena vez esta normalización para que el instituto deje de ser la caja ahora del gobierno de Milei, para que efectivamente los jubilados tengan lo que corresponde. Así que este circo que hemos vivido hoy, también quiero decir que han tenido una conducta tremenda en la Comisión de Cultura, faltándole el respeto a los niños y niñas del coro de niños que han disuelto los diputados de La Libertad Avanza, riéndose, mofándose de los niños, y no nos extraña, se mofan de los niños, maltratan a los adultos mayores. Bueno, es una política de saqueo con la que tenemos que terminar una buena vez y lo vamos a hacer con la movilización, porque de otra manera no nos vamos a sacar de encima a este gobierno de Milei y a todos sus cómplices. Muchas gracias. Gracias, Romina. Suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Déjanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.